Muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada de la 15ª TEC 2020. Importante para nosotros seguir llevándoles a ustedes información responsable en materia de tecnología. Así que el día de hoy, en esta ocasión, hablaremos acerca de seguridad en tus equipos digitales en tiempos de COVID-19. En esta charla se analiza la situación y se comparten recomendaciones para que la organización pueda mantenerse productiva y a la vez segura. Para ser productivo, hay requisitos comunes que todos los trabajadores remotos necesitan. Es importante destacar que las empresas y organizaciones también deben prepararse a sí mismas y a sus empleados para enfrentar los riesgos vinculados a la ciberseguridad con el trabajo remoto. Así que para abordar este tema, recibamos al ingeniero René Angulo de ZCA. Adelante, ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es René Angulo. Para mí es un verdadero placer estar en esta ocasión participando en esta feria de manera virtual. Solo déjenme un segundito y me permiten, les comparto pantalla para poder visualizar la presentación. Como mencionaba la señorita Elizabeth Reyes, vamos a hablar ahora del contexto de la ciberseguridad, tanto en entornos empresariales como en la parte de entornos hogareños. Un poco de nuestra marca, ESET, es una marca a nivel mundial. Tenemos presencia en todo el mundo. Tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, básicamente en todo el mundo. Voy a poner más atención en la parte relacionada con Latinoamérica. En Latinoamérica, pues tenemos más de 30 años de experiencia en nuestro producto a nivel mundial. Tenemos más de 200 países a nivel mundial en donde tenemos nuestra marca físicamente con laboratorios, etcétera, personas que investigan, personas que participan en procesos de investigación. Tenemos más de 110 millones de usuarios a nivel mundial, usuarios tanto home como corporativos. A nivel de Latinoamérica tenemos presencias y oficinas en 3 países, México, Brasil y Argentina. Tenemos más de 13 años a nivel de Latinoamérica recopilando información que tiene que ver con temas de malware. Tenemos más de 10 personas en los diferentes laboratorios, en cada laboratorio que mencioné, en cada uno de los países. Tenemos también más de 4,000 canales a nivel de Latinoamérica, comercializando y trabajando y sirviendo a nuestros clientes. También tenemos más de 100 personas trabajando en los equipos regionales que les mencionaba, en Brasil, en Argentina, en México. Y hemos tenido en los últimos años más de un 185% de crecimiento gracias a la calidad de nuestro producto. En nuestros laboratorios a nivel mundial se investigan 2 áreas grandes. Una son la parte de las tendencias, las que tienen que ver con temas regionales o tendencias mundiales de malware. Debemos de comprender de que el malware a nivel de Latinoamérica tiene una expectativa, a nivel de Centroamérica también posee otra expectativa, a nivel mundial tiene otra expectativa, de tal manera que no necesariamente el malware en Europa tendrá el mismo impacto del malware, ese mismo malware a nivel de Latinoamérica o a nivel de Centroamérica. Y en cada una de estas áreas que he mencionado, de estas ciudades o países que menciono, México, Brasil, posiblemente tengan también otros tipos de incidencia. Entonces analizamos también diferentes muestras de virus, las cuales son subidas a nuestros laboratorios para poder actualizar la manera en cómo podemos proteger a cada uno de nuestros clientes. Nuestro objetivo siempre es que ustedes, que nosotros, que usamos las tecnologías para diferentes áreas, podamos disfrutarla de manera segura. Me presento, mi nombre es René Arturo Angulo, soy Quality and Knowledge Business Partner para ESET en Centroamérica. Les voy a hablar un poco ahora sobre la seguridad informática en tiempos de COVID o en estos tiempos que estamos viviendo de transformación digital acelerada. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la situación actual sobre el teletrabajo. Cuando hablamos sobre el teletrabajo, pues pareciera que todo es
color de rosas, ¿no? Mucha gente piensa que el teletrabajo es muy parecido a esa foto que está ahí, en donde la persona tiene una silla adecuada, está con audífonos adecuados trabajando, tiene todo a su disposición para desarrollar sus actividades laborales o sus asignaciones laborales. Ahora, hay algunos cabizbajos, piensan algunos, cuando vemos esta temática de las ubicaciones de las personas. Voy a hacer un pequeño zoom. Son oficinas o una empresa que a la hora de disgregar esfuerzos se ha ido por cada una de las casas de sus empleados y ahí están trabajando, ¿no? Algunos cabizbajos, por ejemplo en donde la mesa está ubicada sobre algunos CDs y cajas para lograr tener una ubicación lo más sencilla posible, a la altura y ergonómica, etcétera. Si se fijan, pareciera que todo es color de rosa. Sin embargo, nuestra realidad es diferente. Tenemos grandes esfuerzos de las personas en poder desarrollar sus actividades que cotidianamente hacían en la oficina, desarrollarlas dentro de un entorno seguro. Digo seguro físicamente hablando. Por ejemplo, compartís con tu familia en una sala, muy probablemente en una situación no tan cómoda, no tan ergonómica, compartís tu trabajo y al fondo de la sala están tu esposa, tus hijos en clase, están jugando, tu esposa posiblemente también está haciendo teletrabajo y en esa situación de teletrabajo, pues todos están de manera conjunta ocupando el internet. Estamos buscando las maneras de cómo responder más rápido ante las presiones que hacen en la oficina. Si se fijan, otra imagen que me gustó mucho es el hecho de que tenés tu hijo pequeño a un lado cantando mientras tú estás preparando un informe para la oficina. Todo esto genera ruido para las personas, ¿no? Tenés en algunos casos gente de esa manera, ¿no? Están de saco, corbata en una videoconferencia con otras personas en otras ciudades, países, continentes, y la persona está en pijama, en ropa interior, dando una ponencia, explicando un tema que conste, yo no estoy así, ¿verdad? Me ubiqué de manera normal, como que era una charla presencial. Pero esa es la realidad en que se exponen. Ahora, esos son casos todavía un poco más simples de manejar. Tenés padres que sus hijos están pequeños, que son ocupados como autopistas para los carritos de sus hijos. Tenés padres que sus hijos aún más pequeños están entre su trabajo y la computadora, entre su capacidad de crear y la computadora desarrollando actividades. El hijo al final se vuelve una amenaza para el activo de la compañía, que es la computadora, porque de repente, papi, quiero jugar, ve ahí, bota la computadora y puede generar un daño. Tenés casos y ya más aterrizado a nuestras latitudes a nivel de Centroamérica, he tenido la oportunidad de comunicarme de manera virtual con diferentes clientes, canales de venta nuestro, colegas, en donde más de alguno está metido en un ropero. Tenés el ropero al fondo, tenés ropa colgando y has apartado la ropa, te has metido dentro del ropero y pones la computadora en una silla para tener un entorno más o menos controlado y fresco. Ven, en ese caso, la persona está en una habitación con mascarilla, tratando de desempeñar su trabajo. Probablemente en su casa tienen algún tipo de negocio, por eso él está usando el tema de la mascarilla. Él está trabajando ahí, tratando de evitar el contacto con las personas. Esta es básicamente la realidad que estamos expuestos. Ahora se vuelve más compleja la situación porque cuando nosotros nos conectamos al Internet, es en realidad un Internet casero, es un Internet home. Estamos fuera del perímetro de las empresas. Cuando estamos en el perímetro de las empresas, sabemos que hay un equipo que se llama Firewall, que está filtrando contenido, es decir, que trata de evitar que me ataquen. Pero y cuando estamos en nuestro entorno de trabajo, ¿qué evita que un atacante esté enfrente de tu casa en un vehículo tratando de violentar
tu Wi-Fi, tu router, conectarse a tu equipo para extraer información confidencial de tu compañía. Es más bien esa nuestra realidad, la que estamos viviendo. Nosotros no estábamos preparados para este fenómeno considerado o llamado como transformación digital. Sin embargo, en tan poco tiempo hemos tratado de superar ese elemento. Fíjense qué interesante cuando uno empieza a documentarse sobre el tema de la transformación digital, que la transformación digital en nuestras latitudes, Centroamérica, iba a llegar dentro de unos 5 años. Hay ciertos indicadores que se calculan con base a metodologías científicas que le llaman rezago tecnológico. El rezago tecnológico nuestro era más o menos 5 años, pero que ahora con estas condiciones ha obligado a las organizaciones a responder ante una situación, en este caso el tema de la pandemia de COVID, y mandar a sus empleados a casa, inicialmente sin hacer ningún tipo de consideración con la seguridad, más bien era responder a la continuidad del negocio. ¿Para qué? Para que las empresas pudieran seguir produciendo. Call centers, instituciones de gobierno, empresas privadas de todo tipo, empezaron a mandar a su gente a sus casas para tratar de desempeñar de la mejor manera sus actividades cotidianas y de esa forma garantizar desde cierta perspectiva la continuidad del negocio. Cuando pasó los primeros meses, las áreas de tecnología empezaron a reflexionar y empezaron a decir, bueno, ¿y ahora qué? Gente navegando en sitios indebidos que exponen los activos de la compañía a malwares, spywares en general, y de esa manera pueden llegar a tener control sobre ciertos activos vitales y acceder a la organización. Muchas empresas optaron por VPNs y ahora tienen la problemática de que cómo controlan la productividad de las personas. ¿Cómo sé yo que el empleado que está en su casa encendió la máquina, trabajó, produjo, etcétera, está bloqueando su equipo, está respetando las políticas de la organización en relación al escritorio desatendido y a otras políticas que pueda tener la organización? Empiezan a surgir un montón de dudas y es ahí donde los productos de tecnología empiezan a servirle a las personas. Esto que les acabo de mencionar de los productos que te permiten monitorear o analizar lo que está haciendo el usuario a nivel de tendencias que puedan exponer la seguridad, están en el marco de los DLPs o Data Loss o Leak Prevention. En nuestro caso tenemos un producto llamado Safetica que encaja exactamente en las necesidades que las empresas están desarrollando. Y en los últimos meses hemos visto un crecimiento exponencial de dicho producto debido a esta situación de trabajo en casa. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, la pregunta del millón le llamo yo, ¿no? ¿Será permanente esta situación de teletrabajo? ¿Estaremos a las puertas de un cambio, no sé, drástico de cómo la situación se ve? Y hice una pequeña investigación y encontré dos posts que me llamaron poderosamente la atención. Hay más, pero este fulano, Toby Lutke, es un empresario estadounidense. Pueden buscar un poco la biografía de él y ver qué empresa es la que él representa. Es un multimillonario canadiense. Dijo algo en sus redes sociales y me llamó muy poderosamente la atención. Office Centricity, it's over. La oficina centrada, perdón, el trabajo centrado en la oficina se acabó. Esa es su predicción. Seguí buscando y encontré una noticia sobre Google. Dice que Google no volverá hasta julio del 2021. Por ahí leí un par de tweets en donde decía que le estaba dando dinero a sus empleados para que adecuaran un área de su casa para hacerlo oficina. Esto ya da luces a entender de que el teletrabajo ha venido para quedarse, esté normado por las regulaciones nacionales o locales o no. En esa vía es importante entender de que cuando el río suena es porque piedras trae. En 1997 se predijo el concepto de la muerte de la distancia. ¿Por qué? Porque las comunicaciones iban a evolucionar en esos años de tal manera de que el concepto de ubicuidad se iba a hacer presente.
Ubicuidad es estar en todos lugares al mismo tiempo. Con un tweet nosotros podemos saber de que hubo un incendio en Japón y en tiempo real, con el diferencial de horario respectivo, pero lo puedo saber. Nos dimos cuenta de lo que sucedía en el tema de la pandemia en China y los esfuerzos que estaba haciendo por las noticias y era en tiempo real. La distancia desapareció a partir más o menos del año de 1997 y nadie se acuerda ya de los correos que se mandaban escritos, que pasaban semanas o meses para llegar del origen al destino. Considero prudente entender de que esta realidad ha venido y ha venido para quedarse. En nuestras realidades, en nuestras latitudes a nivel de Centroamérica, se ha dado lo que yo le llamo una transformación digital acelerada. O sea, fue una cuestión de respondamos ya, agarren las máquinas, pongan los cables, enséñenle al usuario qué va a hacer para conectarlo y mándelo para su casa. Esa transformación digital acelerada ha sido hasta cierto punto desordenada, lo cual no debería ser así. Tuvimos que habernos preparado ante la situación, aún siendo acelerada, no debiese ser desordenada. Tuvimos que habernos preparado, tenemos todas las tecnologías. Para algunas empresas no fue así la realidad, sino que fue algo que los tomó tan de sorpresa que han expuesto la seguridad de su información. Han hecho lo que se conoce como el BYOD o el disponer mis propios dispositivos, valga la redundancia, para la empresa, mi celular, mi computadora al servicio de la empresa. Y a esa computadora mía personal se la presto a la organización y a través de ella hago mi trabajo cotidiano. Me conecto a través de una VPN, me conecto con el remote desktop, etcétera. Y eso ha generado todavía más complejidades, porque el tema de la privacidad se vuelve crítico entenderlo, porque es mi computadora y como persona natural, yo no tengo por qué responder en los tiempos de libres a no navegar en sitios web de ocio, de noticias, de redes sociales que pueden ser potencialmente adversos para la organización. Pero en todo este marco, lo importante es que debemos de entender y empezar a ordenarnos, porque ya vimos las noticias de esta predicción, digámoslo así, relacionada con la muerte de la oficina centric o el centro, poner el trabajo como centro en la oficina, sino que ya es un trabajo disgregado para muchas organizaciones, sino que todas. ¿Qué hay entonces del tema de seguridad o ciberseguridad? Fíjense que se vuelve todavía más intenso ahora en estos temas de pandemia, porque ahora los atacantes ya disponen de más herramientas para poder doblegar la seguridad dentro de las empresas. Ya un atacante externo puede hacer orquestar de mejor manera una campaña de ingeniería social, hacer un ataque de phishing, tener presencia en tu máquina. Cuando te conectas a hacer un pago desde tu computadora a un sitio web de un banco, te conectas a hacer el pago, él capta toda la información, capta tu usuario, depende de la presencia que ha tenido, puede captar hasta tu clave, capta el URL, capta vulnerabilidades de tu equipo, puede captar un sinfín de temas. Y cuando detecta las vulnerabilidades, las puede explotar. Sobre todo cuando el empleado ciertamente descuidado no sigue ciertos principios o ciertos criterios para resguardar o proteger su información. Recuerden que hay servicios web dentro de la empresa. Las empresas ofrecen CRM, CRPs. Estos pueden ser cliente-servidor. Se conectan a través de RDP o Remote Desktop, de protocolo Remote Desktop, o son portales los que dispone. En fin, hay diferentes maneras de ofrecer el teletrabajo. Pero cuando se abre el portal, se abre la oportunidad de llegar a otros equipos. Cuando es un acceso a través de Remote Desktop, el Remote Desktop en realidad está abriendo un protocolo de comunicación que puede ser vulnerado dependiendo de las debilidades que tenga el equipo al cual me conecto. De repente también se vuelve complejo el tema de la demasiada información pública que el empleado descuidado está haciendo, ¿no? De repente vemos en redes sociales como hoy ya tiene su celular personal, ¿verdad? Ya se toma una selfie con su celular, ¿verdad? Perdón, no se ve muy bien el celular. Ya se toma una selfie con el celular y dice, aquí en casa trabajando.
y la gran pantalla con el usuario, con una dirección IP, y un atacante puede estar navegando en estos sitios y poder ver qué es lo que le aqueja al usuario, cuál es su mayor temor o su mayor deseo en cuanto a redes sociales y todo lo que expone a nivel de tweets, de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera, ¿no? Y estas redes sociales se vuelven un sitio en donde los atacantes están permanentemente investigando. Eh, También vemos que las personas descuidadas no tienen las configuraciones adecuadas, no son configuraciones inseguras, no tienen un firewall. Esto es en lo que Isaac menciona como firewalling o hacer muros de fuego. No solo es el firewall de la organización la única forma de hacer protecciones de este tipo, sino también hacer firewalling en el endpoint o hacer firewall en el endpoint, tener un buen firewall en tu equipo, ya sea personal o el de tu compañía, que te permita hacer la protección referente a categorías como sitios web de malware o fake news que exponen tu seguridad. Y de esa manera pueden interrumpir operaciones, los atacantes acceden a información privada y con eso pueden perpetrar más ataques, roban información a través de estos programas que pueden capturar tráfico y pueden acceder de manera indebida a la infraestructura de las empresas. Y son backdoors, al final, puertas traseras que se terminan abriendo y en las cuales los empleados descuidados en sus casas están exponiendo a las organizaciones. La seguridad no solo debe de estar, por lo tanto, dentro de las oficinas, es decir, dentro del perímetro, sino más bien tiene que ser mi responsabilidad como empleado garantizar la seguridad de los equipos, si lo hablamos a nivel de activos, garantizar la seguridad de mi computadora a través de ciertas, digamos, recomendaciones que les vamos a ofrecer ahora, y ofrecer un entorno seguro de trabajo. No solo es ponerme en una mesa y ahí ponerme a trabajar. Entornos seguros a nivel físico, que el conector donde estás conectando tu equipo, la parte energética, valga la redundancia del conector, esté polarizado, de ser posible tener un regulador de voltaje. Por aquí pueden ir viendo un par de marcas que les pueden servir en esa parte, para que exista al menos la protección de picos de eléctricos, una iluminación adecuada, etcétera, ¿no? Eso a nivel físico. A nivel electrónico, ya vamos a ver algunas recomendaciones con relación a la parte de ciberseguridad, pero es instalar un software adecuado que te logre proteger en todas tus necesidades básicas, en tu entorno de trabajo, en tu home office y la computadora con la cual estás accediendo a los servicios de la empresa. Las diferentes amenazas en general no se han detenido. Es más, existen todavía más amenazas que antes. Algunas estadísticas, algunas noticias que ustedes pueden leer, no voy a entrar en mucho detalle, pero pueden ver más detalle ustedes en nuestro sitio de welifesecurity.com, en el cual ustedes pueden documentarse de todo lo que está sucediendo. Por ahí les muestro algunas noticias relacionadas con COVID, ataques de ransomware a través de apps de rastreo con la palabra COVID-19, o sea, instalas el apps creyendo que es COVID-19. Recuerden que es algo relacionado con COVID, algo auténtico. Recuerden que la ingeniería social parte del hecho de ocupar la curiosidad, el deseo de las personas. Entonces, cuando ahora hablas de COVID, coronavirus, la cura, la vacuna, toda la gente entra como en el deseo de que hey, quiero saber más, quiero entender. De repente juegan con el sentimiento de que tenés un pariente enfermo de COVID. Entonces sacan noticias, fake news, en donde dicen ya se encontró la vacuna y no cuesta nada, es un té que tenés que tomarte, dale clic aquí y descarga la receta. Le das clic ahí y ya te infectaste. Entonces, esos escenarios de las fake news permiten a los atacantes perpetrar este tipo de estrategias. Crecen las campañas de malware relacionadas con COVID-19. Cibercriminales están utilizando la palabra o la cadena de caracteres relacionada con coronavirus como excusa para infectar a todos los usuarios que pueden
y después me imagino van a empezar a perpetrar ataques. El grooming también es una problemática que ha crecido ahora en este ámbito, y así otros temas que les invito a entrar a este sitio en welivesecurity.com para que ustedes puedan documentarse más sobre este tema. Ya vamos a ver en el marco de qué les recomiendo esto. Ahora, esto se agrava más por ciertas noticias en la OPS, que es la parte panamericana de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay unos documentos, los pueden investigar ustedes, en donde me llamó poderosamente la atención que en el mes de abril en YouTube se subieron como 360 millones de videos cortos relacionados o que estaban en la categoría de COVID-19, COVID, coronavirus y por ahí esas palabras. En el mes de marzo se desarrollaron o se hicieron más de 550 millones de tweets, siempre con estas palabras o buscando estas palabras. Pónganse a pensar la posibilidad y casi infinita que tienen los atacantes para, a través de una fake news, inyectarte código malicioso en tu máquina. Recuerden una de las slides anteriores en donde había un empleado descuidado, aprovechándose que los empleados están acostumbrados a que el área de tecnología a través de la seguridad perimetral protege de ciertos tipos de ataques, pero en este caso están expuestos a esos ataques. Ahora bien, ¿qué podemos entonces nosotros realizar o hacer para reducir el riesgo de que nuestros equipos se infecten o sean infectados con cualquiera de estos tipos de malware o amenazas que mencionamos? Hay algo que es importante entender que se llama conciencia situacional. Hay que documentarnos alrededor de lo que está sucediendo. Ahí les muestro 3 sitios que son de SET, que son nuestros, en donde publicamos noticias. welivesecurity.com, virusradar.com y somoseset.com. En estos blogs, en estos sitios, nosotros publicamos las diferentes noticias relacionadas con el malware que les pueden servir a ustedes. La conciencia situacional la podemos definir como el acto voluntario y consciente de saber en qué estoy parado, en dónde estoy en cuanto a la ciberseguridad se refiere. Es importante documentarnos permanentemente. Todos los días surgen noticias relacionadas con COVID y dentro de esas noticias hay fake news y noticias reales. Hay que saber diferenciarlas, hay que saber buscar estos elementos dentro de todas las noticias que se dan. Dice la OMS que hay una epidemia o una pandemia de información. Esa pandemia de información es demasiada información alrededor de lo que está sucediendo en COVID, con el tema de COVID. Implemente siempre un tema de antivirus. Aquí quiero hacer la aclaración. Normalmente o convencionalmente las herramientas se denominan de antivirus porque estaban o están en el marco de la ejecución de programas o programas ejecutables que se activan. Sin embargo, hoy la protección ya debe de ir en el marco del anti-malware. Nosotros como marca, como ESET, en realidad fungimos como un anti-malware. Protegemos contra ataques de phishing, protegemos contra spyware, botnets, contra otros tipos de malware, no necesariamente de virus. Malware podríamos decir que es ahora la sombría más grande de entender este fenómeno de la ciberseguridad y que los virus se han vuelto una subclasificación del tema del malware. Este antivirus que implementes debe de ayudarte en la detección y respuesta oportuna de los incidentes. A nivel corporativo, esto significa proteger cualquier ataque hacia el equipo del usuario. Tenemos un firewall, en este caso es firewalling, lo que uno en las áreas de tecnología implementa, y este firewall protege, filtra el tráfico entrante y saliente para garantizar que no salga el usuario a un sitio web de dudosa reputación o alguien trate de atacarlo. Pero no solo es ese el tipo de ataque que puede existir.
hay unos tipos de ataques que se llaman de exfiltración o los relacionados con la fuga de información. Ahí nuestro producto Safetica les puede servir mucho para poder ver o entender qué es lo que el usuario hace a nivel de los archivos, qué archivos crea, qué archivos elimina, qué archivos copia, qué archivos transfiere a sitios FTP o a sitios de compartir información como OneDrive, Google Drive, etcétera, ¿no? ¿Qué está haciendo el usuario? Si está logrando imprimir, transformando el PDF, qué correos está enviando. Este tipo de herramientas ayudan al concepto que se denomina como exfiltración. Ahora, existen más herramientas que les pueden ayudar, que más adelante iremos viendo alrededor de esta presentación. Ahora, ese antivirus que instales debe de ir en el marco de la protección del equipo. Los españoles le dicen en la parte de la protección del ordenador. Tiene que proteger, por ejemplo, con temas del control de dispositivo, que si metes un dispositivo, que te lo filtre, que te lo analice. Cuando digo que te lo filtre, es que te lo coteje contra una lista de dispositivos autorizados, que te proteja la cámara web. Últimamente existen malware que pueden activar la cámara web. El procedimiento es quemo el LED primero, a través de un ataque a una DLL, puedo quemar o sobrecargar el LED para que se queme y de esa manera el usuario no puede percibir que la cámara está encendida. Entonces, puedo encender la cámara de manera remota y empezar a grabar todo lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, estos productos o estas opciones le permiten a los usuarios la protección de la cámara web. También la protección en tiempo real de todo lo que está sucediendo a través de diferentes capas de seguridad que se pueden implementar. Hay un análisis ADN, los atacantes ocupan malware reciclado, es decir, ocupan el núcleo del malware y le van agregando funcionalidades. Nuestro antivirus es bien eficiente porque uno de los análisis que hace en tiempo real es el ADN, es decir, entender si ya está reconocido ese núcleo como un virus o un malware y de esa manera lo descartamos o ya lo pasamos a cuarentena o se toma acción sobre él. Hay que proteger el tema del internet, el acceso a web, a la parte de los URL, la protección de correos electrónicos entrantes que puedan venir con amenazas, la protección anti-spam, la protección anti-phishing. Recuerden que el anti-phishing es una de las herramientas preferidas por los hackers o los atacantes para poder pescar el control de un dispositivo, el control de una máquina. Este programa que instalen, el antivirus que instalen, debe garantizar tener herramientas de seguridad en general. Qué sé yo, si vas a pagar, entras al sitio web de donde está tu cuenta o donde está tu cuenta bancaria, donde haces tus pagos, etcétera. Y esa comunicación debe tener algún tipo de encriptación o tener enllavada la comunicación, de forma tal que alguien que quiera capturar todo lo que está saliendo en ese tráfico se le impida. Para los pequeños, para tu casa, tiene que haber un control parental, ¿no? O sea, que tú puedas declarar qué sitios pueden usar o qué sitios pueden acceder el usuario en particular que está accediendo a la máquina para que no entre a sitios maliciosos, ¿no? Como pornografía u otros sitios. O un tipo de sitio en donde se explote la información para hacer después acosos sexuales y otros temas, ¿no? Proteger tu activo para el antirrobo, para poder bloquear el activo de manera remota, el programa, la computadora, el dispositivo móvil, para poder bloquearlo, para que no pueda ser ya después accedido por un atacante. Que tenga un firewall, un contrafuegos, que tenga protección contra botnets ya específicamente, que puedas declarar listas negras de direcciones IP para que tu mismo programa esté bloqueando esas características no debidas, digámoslo así, de ataques o escaneos de puertos que le hagan a tu equipo. Como les decía, es vital en este momento de pandemia que también protejamos la parte de los pagos que hacen.
o que se hacen desde los equipos. Normalmente uno confía en el navegador y uno confía en la navegación, pero en realidad no sabes qué es lo que se está accediendo, qué tráfico está fluyendo, quién puede estar leyendo la comunicación que tú estás desarrollando o estás teniendo. Entonces, tenés que tener una herramienta que te sirva para todos estos elementos. Adicional, y esto me refiero a los equipos, a las laptops, a las PCs, a las computadoras personales de escritorio, etcétera, pero también tenemos que incorporar esas características en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque también tengo que protegerlos, ¿no? Normalmente, o hay gente que normalmente ya no usa las computadoras para hacer transacciones electrónicas. Todas las transacciones las hace desde su dispositivo móvil. Accesa a los sitios web para hacer transferencias, para hacer pagos, etcétera. Entonces, esta protección se vuelve vital. El proteger tu celular, tu dispositivo móvil, llamarle tablet también, se vuelve vital. Aquí hago la aclaración de que hay otro elemento, otro concepto que nos va a afectar tarde o temprano, el concepto del IoT o Internet of the Things o el Internet de las cosas. Cisco hace como 4 años le cambió el concepto y ya no le dice IoT, le dice IoE. Ustedes dirán, me cambiaron la T por E, pero ahora se acuña el concepto de Internet of Everything o el Internet de todas las cosas, porque nos incluye a nosotros como humanos. Ataques, por ejemplo, a los robots. Han existido ataques dirigidos a sistemas SCADA de la parte de la producción. El IoT va a generar otra brecha de seguridad que tenemos que protegernos, ¿no? Actualmente el más conocido, si ya descartamos el dispositivo móvil porque ya no es un uso no convencional, y agregamos los televisores inteligentes o los televisores ya de nueva generación, ya hay que protegerlos porque también pueden estar expuestos a ataques. Hay algunos que tienen cámaras que puedes hacer videollamadas, compartir con tu familia de la manera más natural que la tecnología te permite actualmente. Digo, más adelante pueden venir tecnologías de realidad aumentada que ya tienen otras expectativas de impactos relacionados con la parte de la seguridad. Y estos dispositivos también hay que protegerlos, ¿no? A nivel de televisores también nosotros tenemos un producto que les puede servir. Todo esto siempre en áreas de disfrutar la tecnología de manera lo más segura posible. En resumen, es importante que de entrada cumplamos las políticas de seguridad que la empresa nos dictamine. Si la empresa tiene un DLP, en el caso, como les mencionaba, como Safetica, pues hay que respetar el tema del DLP y hay que hacer las acciones que están permitidas. Si la empresa nos dice que hay una política de bloqueo de escritorio, pues debo de cumplirla incluso estando en casa. Que si la empresa nos dice que no tenemos que divulgar información en redes sociales, debo de respetar esa política, ya que de repente estando en la oficina es más fácil regular el uso de celulares, pero estando haciendo trabajo remoto se vuelve más complejo. Otro consejo es instale y configure un antivirus. Si eso, una empresa, si el equipo que estás usando para teletrabajo es de la empresa, pues la empresa ya te está dando el tema del antivirus, pero tampoco reteja la suerte. De repente hemos visto casos que los usuarios dicen, voy a ver si es cierto que bloquean los sitios web de tal cosa y entran y se dan cuenta de que ese sitio estaba fuera del alcance de la herramienta y comprometen el activo. Si es tu equipo el que estás usando en tu emprendedurismo o estás disponiendo tu equipo para la organización, instala y configura adecuadamente un antivirus. Vieron en unas slides anteriores cómo nosotros podemos activar control parental, cómo podemos activar o desactivar el escaneo en tiempo real, el análisis de phishing, el anti-spam, cómo son parametrizables. Nuestra herramienta por default
trae ciertas funciones ya predeterminadas porque se considera como los elementos más básicos. Sin embargo, pueden ser configurables y pueden ser desactivados en un momento dado. Eso nosotros siempre invitamos a la gente que lo mantenga siempre configurado de la manera más adecuada. Cambien las contraseñas regularmente, tanto en el acceso a sus cuentas personales, dispositivos móviles. La empresa deberá tener políticas asociadas a la rotación de claves que a través de una política del Active Directory se va a hacer efectiva para hacer el cambio de las claves. Implementen, si son empresas, el doble factor de autenticación. Nosotros en ESET tenemos un producto que se le pega a sus Active Directory para que puedan tener ese doble factor de autenticación. El producto se llama ESET Security Authentication. Este producto te permite o nos permite a nosotros que además de la clave de acceso que tiene el usuario, se utilice algo que el usuario tiene, puede ser un celular o un token, para poder validar a través de un código adicional que se ha hecho efectivo, que es quien dice ser. Y de esa manera se hace efectivo el ingreso a los sistemas. Si sos una persona natural, es decir, no, tu equipo no es de la empresa, estás en tu emprendedurismo, siempre recomendamos que lo activen. Normalmente plataformas de correo electrónico hoy tienen esa posibilidad. Sitios web de compras en línea te permiten a ti habilitar un doble factor de autenticación. Al menos digo doble factor de autenticación. Si estudiamos o somos estudiosos de los estándares, PCI menciona que se deben de implementar múltiples factores de autenticación. Eso significa que la menor cantidad de factores de autenticación será el doble factor de autenticación, pero pueden haber 3, 4 factores de autenticación. Todo va a depender de las características del activo que quieras proteger. Siempre configuren adecuadamente las opciones de privacidad. Cuando trabajamos en redes sociales, por diferentes razones, hay unas opciones de privacidad que debemos de analizar. La mayoría de redes sociales lo que hacen es compartir la información a tus contactos. Y si la información que compartís la permitís para que sea vista por los contactos de tus contactos, esa información se vuelve casi que pública. Entonces hay que tener en cuenta todos esos temas de privacidad. En Europa está la General Data Protection, que es la protección de datos que aplica para ciudadanos europeos. Y hay que echarle lectura a esa ley, ya que va a tener impacto en los sistemas. La ley europea relacionada con el tema de privacidad indica que nosotros, como ciudadanos, o el ciudadano europeo, perdón, puede en algún momento del tiempo exigir que la empresa borre la información, y cuando dice borre, ¿verdad? Es borrar, ese es eliminar. Vale la pena aclarar que se pueden hacer auditorías a la empresa para ver o garantizar que se haya borrado realmente la información. Haga respaldo de su información. Siempre haga o tenga la práctica de hacer copia o copiado y pegado en un dispositivo externo. Siempre haga la buena práctica. De nuevo, si sos persona natural o emprendedor, haz la práctica de hacer el copy paste, aunque sea, ¿no? Como un elemento mínimo de acción. Para las empresas, nosotros siempre recomendamos que exista una metodología de trabajo enfocada en un BSP o Business Continuity Plan, basado en la ISO 22301. ¿Para qué? Para que de una manera integral y con un enfoque holístico puedas determinar la mejor estrategia para hacer respaldos. Nuestro producto Sopero es un producto que le beneficia a las empresas en hacer este tipo de estrategias de copia y respaldo o restauración y backup y respaldo de la información. Se pueden respaldar equipos virtuales completos, se puede respaldar el equipo, la base de datos, y se diseña todo un plan de recuperación con base
a buenas prácticas de la industria, como por ejemplo la que les mencionaba, la ISO 22301. Instale un antivirus en su celular, en su dispositivo móvil, porque también el malware le puede afectar. Como decía, el tema de antivirus ha quedado como nombre, pero nosotros en nuestra marca protegemos también contra malware, entendiendo que malware puede ser el tema de un spyware, de un botnet, de un ransomware que puede afectar no solo a equipos Microsoft. Otra cosa que hay que hacer es que actualice el software que está trabajando, con el que trabaja. Las vulnerabilidades que los sistemas operativos pueden llegar a tener exponen la seguridad o la ciberseguridad de los equipos. Así que una de las cosas que uno debe estar permanentemente haciendo es revisando que su equipo tenga las últimas actualizaciones, ya sea su dispositivo móvil o su equipo de escritorio, laptop o PC, o desktop, perdón. De esa manera siempre vamos a tratar de cuidar las espaldas de cualquier fallo del diseño en el sistema operativo. Implemente el concepto de cifrado de información. Hay que buscar la manera de cifrar el disco. Si sos persona natural o emprendedor, hay herramientas que te ayudan a cifrar el disco. Si sos empresa o estás en el ámbito empresarial, una de las cosas que uno debe de hacer es encriptar los dispositivos que permanentemente están desplazándose en la compañía, como cuáles, como laptops que técnicos llevan a trabajo en campo, como estos equipos que se le han entregado a usuario y que pueden ser de misión crítica o que contienen información muy sensible o clave. Nuestro producto de Set Endpoint Encryption permite tener toda una estrategia de criptografía dentro de la empresa, y esto abona al apartado, el anexo A de la ISO, al anexo A10 de la ISO 27001 para poder hacer criptografía o encriptación dentro de tu empresa. El Set Endpoint Encryption te permite encriptar el disco, encriptar correos que envías con llaves de cifrado, te permite encriptar archivos particulares, carpetas, etcétera. Entonces hay que tener toda una estrategia de encriptación. El otro tema es difundan la cultura relacionada con la ciberseguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos en un entorno virtual. Todos tenemos las mismas problemáticas en este ámbito en que estamos de teletrabajo. ¿Cuáles son estas problemáticas? El ruido externo, las interrupciones en tu casa, tu hijo que se cae y que te levantas a levantarlo, que el vecino tiene un perro, que el vecino le pega al perro, que se escuchan los ladridos, en fin, todos tenemos esa problemática, pero siempre es importante que, así como comprendemos la situación que estamos viviendo en este ámbito del teletrabajo, nosotros también debemos comprender que los entornos pueden ser potencialmente riesgosos, que los entornos en donde estamos, en nuestras redes caseras, pueden exponer información de la empresa, que nuestros hábitos como personas que usan las tecnologías pueden exponer la seguridad de la empresa. Lo ejemplificaba con el uso de celular y tomando fotos y divulgando información de misión crítica dentro de la compañía. De manera integral, siempre recomendamos nosotros que manejen un framework de ciberseguridad que les permitan de una manera holística, de una manera integral, dar resultados sistémicos que se basen en Cybersecurity Nexus de ISACA, que se basen en NIST, que se basen en ISO 27001, en realidad que se basen en todas las herramientas que sean necesarias para garantizar la seguridad informática dentro de sus organizaciones. Si sos una persona natural, protege tu equipo con un verdadero antivirus, garantiza la seguridad de tu equipo con estas características. La norma ISO 27032, a pesar de que es para el ámbito empresarial, y a mí me agrada mucho compararla con el ámbito personal, establece 3 grandes áreas en donde uno debe asegurar la máquina o el equipo: la red, el internet y las aplicaciones, entendiendo como red las LAN o la Wi-Fi que tú puedes ordenar en tu casa,
entendiendo como el Internet, el acceso a través del router del ISP o el proveedor del Internet y las aplicaciones, a cómo nosotros accedemos a los sistemas y cómo podemos fortalecer la seguridad de la información que tenemos en esos sistemas y que debemos de resguardarla. Uno de los activos más valiosos de las empresas es la información. Por lo tanto, se vuelve vital que cada uno de nosotros absorbamos la responsabilidad de protegerlo. Bueno, mi nombre es René Angulo, de nuevo, ¿no? Muchas gracias por su fina atención. Para mí ha sido un verdadero placer participar en este evento y compartir nuestros conocimientos desde nuestra marca a los clientes y amigos de Comtech. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Comentarle que tenemos consultas por parte de la audiencia y le voy a hacer parte de las preguntas por el tema del tiempo también. Y mencionarle a la gente que está pendiente, ingeniero, de que vamos a obsequiar 3 licencias de antivirus ESET para 3 personas, ya sea para su laptop o PC. Así que pendiente, vamos a realizar 3 preguntas y me gustaría que usted las haga a continuación, pero antes le voy a dejar conocer esas preguntas que está haciendo la audiencia. Vamos a ver por acá. Ya tenemos la primera pregunta y dice, ¿cuál es el papel de un sysadmin respecto a la nueva vulnerabilidad de tener usuarios trabajando desde casa, ingeniero? De un administrador de sistemas, pues la responsabilidad siempre es la misma, resguardar la información. Lo que ha cambiado es el ámbito de aplicación o alcance. O sea, ya no estamos hablando solo el tema de seguridad perimetral, sino que hemos extendido el perímetro de la empresa al entorno home, a las casas de nuestros empleados, nuestros colaboradores. ¿Cuál es nuestro rol? Pues llevar esa seguridad que ya teníamos en el perímetro a la casa, ¿no? de cada una de las personas. De nuevo, esto es basarse en buenas prácticas. ISACA tiene un framework de seguridad de la información que se llama BEMIS, Business Security Information Management, en donde menciona que una de las cosas que uno debe hacer es firewalling, no como firewall, sino como el gerundio de firewall. Es decir, implementar la estrategia de firewall en diferentes ámbitos, incluyendo el endpoint. El administrador del sistema al final, o el administrador de toda la infraestructura IT, lo que debe de garantizar es lo mismo, garantizar la seguridad de la información, pero en todos los ámbitos de alcance donde están sus empleados. La siguiente consulta la hace Justin Carlos Prado y dice, excelente ponencia, me gustaría saber qué tipo de licencia recomendaría para una microempresa que tiene sus servicios en la nube. Ok, gracias por felicitarme, ¿no? Mire, hay unas versiones on cloud que nosotros como marca ofrecemos. Se puede acercar con nosotros para ver más detalles. Si ofrece servicios en la nube, habrá que entender qué servicios son para quizás ofrecerle una mejor alternativa. Como marca nosotros tenemos la versión de SET para empresas en la nube que les puede ayudar bastante. No me atrevería a decirle que utilice una marca home porque no sé cuántos equipos son los que quiera proteger. Hay muchas variables que hay que analizar, cantidad de equipos, qué servicios tiene en la nube, si tiene correos en la nube, qué tipo de correo tiene, como para poder ayudarle a comprender mejor o ayudarle a una mejor respuesta. Sí le invito a que nos pueda escribir, mi correo es rangulo@esetca.com, como para poder darle una mejor recomendación. Excelente, ingeniero, nuevamente gracias y vamos a darle paso a la dinámica, así que puede realizar la primera pregunta para toda la audiencia que ha estado pendiente de su charla. Ok, gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué áreas debemos fortalecer la seguridad en las computadoras a nivel home o empresarial? Fue casi que lo último que mencioné como tips. Okay, ahí está la pregunta. Recuerde que son 3 licencias de antivirus ESET para 3 personas. Estas licencias las puede usar para su laptop o para su PC. Así que, bueno, respondan acá al chat directamente
y vamos a corroborar con el ingeniero si la respuesta es correcta. Recordemos la pregunta, ingeniero. ¿Qué áreas debemos proteger en las computadoras a nivel home o empresarial? Fue, para darles una pista, lo último que hablé de la norma ISO 27032. Fue casi que lo último. Solo no veo el chat. Las respuestas, si me confirman. Ok. Tenemos varias respuestas. Ricardo Ocampo, que fue la primera persona en responder, dice: cumple políticas de seguridad de la empresa, instala y configura un antivirus, cambia contraseña regularmente, actualiza softwares, implementa cifrado de información, difundir. Vamos a ver por acá. Eran tres elementos clave. Tres elementos. Sí. Ok. Y entre los que él mencionó, ¿hay alguno que usted logre identificar? Ninguno. No, Okay. esos, amigo, guárdese la respuesta, que por ahí viene otra pregunta relacionada a eso. Ok. Bueno, entonces son tres elementos. Recuerden que son tres elementos. Solamente están mencionando uno. Las personas que responden están solamente mencionando uno y el ingeniero consulta de tres elementos. Rafael Ortiz dice: es la internet, las aplicaciones y proveedores. Eso es correcta. Excelente. Entonces Rafael Ortiz es el ganador o uno de los ganadores de una licencia de antivirus ESET. Recuerde que tiene que venir acá a las instalaciones de Comtech con su cédula de identidad para hacer efectivo este premio. Rafael Ortiz es la primera persona. Hagamos la siguiente pregunta entonces, ingeniero. Ok. Amigo que respondiste hace un momento, pilas en esta, ¿no? Mencione 3 recomendaciones que nos permiten a nosotros mejorar la seguridad. 3 recomendaciones de un listado que di. 3 recomendaciones que nos permiten mejorar la seguridad, pendientes por ahí. Ya tenemos la primera respuesta. Sil Carolina Mendoza Maradiaga dice: web, internet, aplicación en todo el equipo. ¿Es esto correcto? Esa es la anterior. Esa es la anterior. Ok. Vamos a darle paso a personas que no hayan ganado aún. Ricardo Campo dice: cumple políticas de seguridad de la empresa, instala y configura un antivirus y cambiar contraseña regularmente. Listo, esa es la respuesta correcta. Excelente, felicidades, Ricardo Ocampo. Y finalicemos con la pregunta número 3, ingeniero. Ok, la pregunta número 3 es sobre conciencia situacional. Yo mencioné 3 sitios en donde podemos analizar o podemos tener información sobre la conciencia situacional. Mencióneme al menos 2 de esos 3 sitios. 2 de los 3 sitios en donde se puede tener memoria de la conciencia. Información de la conciencia situacional. Vamos a ver, ya tenemos comentarios. Todavía no, siguen respondiendo a la pregunta anterior. Ya tenemos a un ganador de la pregunta anterior, así que la pregunta número 3 es la que usted va a comentar acá en el acápite de chat. Recuerde la pregunta, porfa, ingeniero. Yo hablé sobre la conciencia situacional y mencioné 3 sitios en donde podemos documentarnos sobre la conciencia situacional. De esos 3 sitios, mencióneme al menos 2. Ok, al menos 2 para la gente que está ahorita pendiente, al menos 2 sitios. Quienes están comentando solamente están comentando uno. Recuerde que el requisito de la pregunta es al menos 2 sitios. Es correcto. Esta es la última licencia que estamos rifando a esta hora. Ok. Jeremías Plata es el único que ha mencionado 2 sitios y dice Virus Radar y Somos CSET. ¿Es eso correcto? Démoslo por válido. Es Somos CSET y Virus Radar, y recuerden el otro es WeLiveSecurity.com. Ok, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Ya tenemos a los 3 ganadores de las 3 licencias. Así que recuerden que pueden venir a las instalaciones de Comtech con su cédula de identidad para hacer efectiva la entrega de su premio. Nuevamente, ingeniero, muchas gracias por sus conocimientos y el tiempo que ha dedicado a esta ponencia. Bueno, gracias y bendiciones a todos. Un placer para nosotros, bendiciones para usted. Nos despedimos de esta conferencia, nos vemos en la siguiente charla.